Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar tan interesante sobre la región Latinoamérica y nuestros equipos de Global Mobility. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Melina Reyes, coordinadora de marketing y comunicación de Mazars en México. Y me da mucho gusto estar con nuestros panelistas, por supuesto, de México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. Entonces, por favor, si tienen alguna duda o algo que comentar, que les gustaría comentar durante el seminario, pongan sus preguntas o comentarios en el chat, justo de preguntas y respuestas. Al final de la sesión vamos a dedicar unos minutos para resolverlas. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Roberto Cantur, socio de impuestos de Mazars en México, quien además fungirá el día de hoy como moderador de esta sesión. Muchísimas gracias y adelante, Roberto. Muchas gracias a todos. Buenos días. Antes que nada, gracias por atender esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Esta es una iniciativa que tenemos en Grupo Mazars para impulsar el desarrollo en la región Latinoamérica. Como pueden ver, tenemos expertos de diferentes países y la intención es que ustedes se sientan cómodos sabiendo que, cómodos y tranquilos sabiendo que tenemos presencia en los diferentes países de la región Latinoamérica y que sepan que existe un experto para atender las diferentes necesidades que tengan en las diferentes regiones. Y además que tenemos un grupo muy unido y que esto ayuda a hacer un frente común para atender las necesidades, que existe una gran comunicación entre nosotros. Y sin más preámbulo, les comparto quiénes estarán con nosotros exponiendo esta mañana. Tenemos a Adrián Calvo, quien es socio de Argentina, Camila Riquelme, quien es gerente de impuestos en Chile, Paulina Rubio, quien es gerente de impuestos en Colombia, Rafael Varela, quien es gerente de impuestos en Perú, Jorge Chávez, quien es gerente de impuestos en México, Rosario Pereza, quien es supervisora de nóminas en Uruguay, y Tommy Cafalo, socio de impuestos en la región Venezuela. Vamos adelante. Gracias. Ahora, durante el desarrollo de este webinar, la intención es compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia en estas asignaciones internacionales. Sabemos que como parte de vivir en un mundo globalizado, cada día cobra más relevancia el atender las necesidades de los grupos en las diferentes regiones. Y parte importante de esto, y reconocemos que los empleados son fundamentales para el desarrollo de cada una de las regiones. Hemos visto un incremento bastante fuerte en los últimos meses, inclusive me atrevo a decir que años, de las asignaturas internacionales de las personas que están llegando a Latinoamérica y viceversa, de las personas que están saliendo de Latinoamérica para ir a otros países. Entonces, parte de nuestra intención es hacerles saber que estamos aquí para apoyarlos y compartir un poco con ustedes las experiencias que tenemos en el día a día. Vamos a empezar con una pequeña introducción de la vida, del ciclo de vida de las asignaturas internacionales. Posteriormente veremos un caso práctico, un caso hipotético basado en la experiencia que hemos tenido, donde iremos desarrollando los puntos claves que tenemos que cuidar para asegurarnos que todo esté en orden desde una perspectiva fiscal a la hora de llevar a cabo estas asignaturas. Tendremos el desarrollo desde la perspectiva de México, pasaremos a la perspectiva de Colombia, pasaremos por Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela y por último tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si gusta, vamos adelante. Vamos con la introducción y el caso de estudio. Adelante con la siguiente. Hemos identificado 6 aspectos claves o 6 puntos claves en la vida de la asignatura de un empleado o de una asignatura móvil. Entonces, tenemos la primera, que es la planeación. Sabemos que la planeación es una parte importante y muchas veces en la experiencia vemos que estos temas son de carácter urgente. Hemos identificado que dadas las necesidades corporativas, la creación de nuevas compañías en Latinoamérica, las asignaturas se dan de manera expedita o de manera muy acelerada. Entonces,
No por eso debemos dejar de lado que parte importante será la planeación de la asignatura, para tener certeza de que estamos cumpliendo de carácter fiscal en la empresa, que es la empresa emisora, es decir, el país extranjero, que tenemos todo cubierto desde la parte fiscal en el país que recibe y que tenemos cubierta la parte del cumplimiento para el empleado que va a tener esta asignación. También tenemos el segundo paso es antes de la salida, es decir, planear antes de la salida del empleado del país de origen para la llegada al país receptor. Tenemos el inicio, que es básicamente el punto clave o la iniciación de las operaciones en el país receptor. Pasamos al punto 4, que es el desarrollo como tal del proyecto, es decir, toda la etapa que tenemos de la asignatura del empleado, el fin del año o el fin del cumplimiento, que es básicamente el cierre, y al final la repatriación. Vamos a pasar por los aspectos claves de la planeación en este momento. Entonces, tenemos que identificar uno de los aspectos importantes es la planeación y los criterios de selección, es decir, debemos entender las necesidades que tenemos para atraer al empleado a la región Latinoamérica. Esto es, identificar si las necesidades son en un periodo mensual, puede ser un periodo de varios años o inclusive de manera definitiva. Para lo cual también se vuelve muy importante entender la proyección de los costos que esto va a implicar tanto para la empresa extranjera que está mandando al empleado, para la empresa receptora, porque al final del día incluye el pago de los impuestos, muchas veces el pago de seguridad social y otros temas como la casa, diversos bonos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos en esta parte también, podemos apoyarles a ustedes en la identificación de la eficiencia de los costos que se pueden incurrir, es decir, entender la naturaleza de la asignatura y ver cómo podemos hacer más eficiente este tema desde la perspectiva 100% fiscal o inclusive de seguridad social. Y desarrollar paquetes, es decir, establecer procedimientos que nos van a ayudar de manera conjunta con las políticas a tener un control preciso sobre los gastos que vamos a incurrir en este proceso de la asignatura internacional. Antes de la salida, lo que hemos identificado en la práctica es súper importante tener un punto de contacto siempre en el país de origen. Porque sabemos que van a surgir muchas dudas fiscales desde la perspectiva del país, que es el país de origen de la persona, como puede ser quién va a pagar la nómina, qué costos adicionales hay en el otro país, dónde se van a pagar los impuestos del empleado y viceversa surgirán las mismas cuestiones en el país anfitrión. ¿Cuándo va a ser mi responsabilidad el pagar la nómina del empleado? ¿Cuándo va a ser mi responsabilidad pagar los impuestos? Y es muy importante tener este acompañamiento y este análisis para estar preparados. En el tema de la tecnología, pues es de saberse que muchos de los países de Latinoamérica tienen ya plataformas para el pago de los impuestos y es importante compartir esto con el empleado, que tenga este entendimiento de la naturaleza de cómo funciona, digamos, el entorno fiscal en el país de origen. Adicionalmente, mostrarle su cálculo de impuestos hipotéticos, es decir, que él se sienta tranquilo de que el dinero que va a recibir, que al final del día es muy importante para ellos, se va a seguir manteniendo y va a seguir pagando los impuestos correspondientes, ya sea en un país o en ambos países, pero sabiendo él que tiene la tranquilidad de que se está cumpliendo con la regulación fiscal y no tendría ninguna implicación ni nada que preocuparse en el futuro. También la revisión de la seguridad social, hemos encontrado que en las distintas regiones muchas veces nos vemos obligados a cubrir a nuestros empleados con temas de seguridad social, ya que a la hora nuestras legislaciones los asimilan a empleados nacionales. Entonces va a ser bien importante definir o hacerles entender a ellos que también cuentan con seguridad social, no solo en el país en el que vienen, sino también en el país de origen, sino también en el país en el que están arribando, y esto va a ser importante para ellos. Esto también adicionado a seguir a las políticas que hemos desarrollado,
e identificar con ellos y ser muy claros con las fechas claves de la asignatura, es decir, cuándo va a salir de su país, cuándo estará llegando al país receptor, cuándo va a empezar a pagar sus impuestos en el país receptor, cuándo va a dejar de pagar sus impuestos en el país extranjero y demás cuestiones. Pero es bien importante tener este acercamiento con ellos y es parte de lo que vamos a ver en el punto número 3, que es el inicio de las operaciones. Y esto es el arranque, es el punto donde hacemos el cambio de la asignatura o de que él sea residente para efectos fiscales en el país de extranjero y que venga a pagar impuestos en el país receptor. Entonces tenemos que iniciar los servicios de nómina, revisar los informes con él, es decir, hacemos un acercamiento personal con él y le decimos, este es el desglose de tus impuestos, esta es la forma en la que vas a estar pagando, le damos la documentación que soporte esta mecánica del pago de los impuestos y le entregamos su pago ya sea como cheque, ya sea como transferencia o de acuerdo a las necesidades de cada país, ¿verdad? O a la regulación que tenemos en cada país. Y el tema de entender las inquietudes que él pueda tener para atenderlas de manera personal. Ahora bien, pasamos ya ahora al proceso de que es el curso del proyecto como tal, de manera natural, todo el tiempo que va a estar él asignado aquí en el país receptor. Y tenemos lo que hemos encontrado es que es importante dar un seguimiento muy puntual a los pagos a las remuneraciones, es decir, al salario. Y vemos que uno de los puntos claves es la gestión de la nómina y el cumplimiento del empleador, es decir, estarnos asegurando del correcto cumplimiento constante por parte del empleador, por parte del país extranjero, el país receptor, y por parte del empleado, si tiene también él ciertas obligaciones como persona en el país receptor. Entonces, es importante tener en cuenta que existen ciertas actualizaciones. Sabemos que hay movimientos, a veces tenemos bonificaciones que incrementan los sueldos, es importante tenerlas en mente. ¿Cómo vamos a atender desde la perspectiva fiscal este tipo de sueldos? Y hacer los ciertos ajustes de manera hipotética en los costes que estamos proyectando para el recibimiento o para el pago, para el correcto cumplimiento fiscal de los empleados. Si quieren, vamos a la siguiente nómina, a la siguiente lámina. Ahora, vamos con este caso hipotético y tenemos aquí que Isabel es un ciudadano español que después de realizar varios viajes de negocios durante el 2023, obtuvo una oferta laboral para trabajar en un país de Latinoamérica. Esto por un periodo de 3 años a partir del 1 de enero del 2024. La intención es que se funja como gerente general del país y la idea es que además de su salario, la empresa le proporcione un automóvil, le va a proporcionar también ayuda para la renta de su casa, va a pagar la colegiatura de sus hijos y adicionalmente le estará dando el beneficio de brindarle un viaje a España cada año. Entonces, la cuestión aquí es, Isabel se pregunta cuáles serán las implicaciones fiscales para 2023 y 2024. Algunas consideraciones importantes que debemos de tener es, durante el 2023, Isabel viajó más de 183 días por viajes de negocios en distintos países. Durante el 2024, la familia de Isabel llegará desde el mes de enero al país receptor, al país de Latinoamérica. Se confirmó que Isabel mantendrá la residencia fiscal en España para el 2023. El permiso de trabajo lo va a obtener hasta febrero de 2024, pero Isabel llegó al país de Latinoamérica desde el 25 de diciembre de 2023. Y el salario de enero se va a pagar desde la compañía de España hasta que Isabel obtenga su permiso de trabajo. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a analizar los aspectos claves para cada uno de los países y aquí cedo la palabra a Jorge, quien estará exponiendo la parte de México. Gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Siguiente, por favor. Para poder comprender las obligaciones que un extranjero tendrá en México, hay que tener en cuenta diferentes panoramas que hoy en día, con la evolución de la tecnología que está repercutiendo en diferentes áreas, hemos visto que a nivel autoridad
ellos ya se encuentran actualmente interconectados, es decir, los departamentos migratorios, laborales, fiscales y de seguridad social, pues ya se encuentran de manera automática compartiendo información sobre este tipo de personas, este tipo de contrataciones, y hemos visto que siempre que se detona algún tipo de revisión, ya sea desde cualquiera de estas perspectivas, migratoria, legal o fiscal, siempre nos damos cuenta que hay que cubrir todos estos puntos para poder tener bien amarrada la asignación de una persona. Desde la perspectiva migratoria, es importante mencionar que cualquier extranjero que tiene intenciones de venir a trabajar a México, principalmente a través de una invitación de una empresa o de manera independiente, debe de tener una visa. Esta visa puede ser temporal y generalmente se obtiene por actividades remuneradas o no remuneradas. Aquí siempre es importante que es el principal aspecto que debemos tomar en cuenta para tener una persona legalmente trabajando en nuestras compañías. Desde la perspectiva legal, es súper recomendable tener contemplados que debe existir un Secondment Agreement, que es el acuerdo entre compañía A y compañía B, para poder establecer las reglas y condiciones que este empleador y trabajador tendrá. También es importante darle a conocer a través de una carta de asignación o assignment letter las obligaciones o derechos que tendrá este empleado, porque si bien es cierto, al ser un asignado, no cuenta con los mismos derechos y obligaciones que están repercutiendo para los empleados locales. Entonces, tener esta carta de asignación puede ayudar a tener claro el panorama. De igual forma, el contrato local en México es bastante importante porque aquí en el país existen diferentes regulaciones o leyes que debemos de contemplar, ya sea desde el pago de obligatorio de un aguinaldo, prima vacacional, que muchas veces en otros países esto no se paga, entonces debemos de cumplir con las regulaciones mexicanas. Por el otro lado, es súper importante tener conocimiento de que en México existen dos tipos de implicaciones fiscales para estos empleados. Puede ser considerado como residente fiscal, que básicamente la principal diferencia es que va a gravar sobre ingresos mundiales y va a pagar a una tasa progresiva del 35%, detonando la obligación de presentar una declaración anual en el país. Por el otro lado, podría ser considerado residente en el extranjero o comúnmente conocido como no residente. Estas personas pagan únicamente sobre lo que se generó en México, no hay declaración anual y la tasa es inferior, que va del 0 hasta el 30%. También un aspecto que debemos de contemplar es que cuando una persona llega a México tiene que generar diferentes números o códigos, que en México tenemos el número de identificación fiscal, que es el RFC, el número de seguridad social, y eventualmente, como bien comentaba Roberto hace un momento, la tecnología aquí en México todo se presenta a través de plataforma digital y necesitamos las contraseñas de acceso y eventualmente cumplir con tener un domicilio en el país, un buzón tributario. Y igualmente, al final de la asignación, es súper importante avisarle a las autoridades sobre la baja de esta persona. ¿Por qué? Porque de lo contrario, para efectos fiscales en México, esta persona no perdería obligaciones si es que no omite enviar su aviso de suspensión de actividades, por ejemplo, o actualización de obligaciones. Siguiente, por favor. Aterrizando el caso para efectos de las implicaciones 2023, lo que identificamos en este tipo de casos es que ella tendrá obligaciones de presentar declaración, va a tener la consideración de ser una no residente o residente en el extranjero, presentará las declaraciones mensuales por la fuente de riqueza o los días trabajados en México y no habrá obligación de presentar una declaración anual. En este año entramos en una línea muy delgada porque también podría existir la posibilidad de que la empleada se encuentre exenta si cumple diversos requisitos, siempre teniendo que revisar el tratado entre cada país de la persona, del lugar en donde viene. En este caso, al venir de España, podríamos argumentar que la persona también podría encontrarse exenta si es que logramos confirmar que desde México no hubo un pago de beneficios, el salario fue 100% pagado desde España y no fue cargado a México, y eventualmente pues no superó los 183 días quedándose en el límite. Entonces ahí podemos abordarlo de dos maneras. Para efectos del 2024, Isabel será residente fiscal en México, tendrá que presentar su declaración anual,
En enero, al haber llegado y todavía no estar en una nómina mexicana, porque no tenía su permiso de trabajo, tendrá la obligación de presentar un pago provisional y de febrero a diciembre los salarios serán reportados a través de la nómina mexicana. Hará una declaración de renta y después de una evaluación en México hemos determinado que los beneficios que recibe serán grabados por efectos de la renta, la colegiatura y cualquier ingreso personal que reciba desde España. Y con eso estaríamos abordando las principales características que generalmente se ven en México y ahora podemos continuar con Colombia. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá. Desde la perspectiva colombiana, vale la pena mencionar que en Mazars Colombia prestamos un servicio integral para todas estas personas o estos extranjeros y compañías que pretenden hacer este tipo de moves o, bueno, que vengan empleados de otros países a trabajar acá a Colombia y nosotros los apoyamos desde la parte migratoria, desde la parte legal, laboral y fiscal. Entonces tenemos todos estos servicios integrales y yo voy a tocar las generalidades y aterrizar el caso en concreto, pues que estamos estudiando para el día de hoy, cómo sería la aplicabilidad de la norma colombiana para este caso. Desde la parte migratoria, bueno, como en toda parte o en la mayoría de los países siempre va a haber una regla general que todo extranjero necesita un permiso de ingreso o una visa para estar en el territorio colombiano. Sin embargo, hay una excepción a la regla y es cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores establece que ciertos estados tienen, digamos, la extensión de una visa o de un permiso para ingresar como turistas. Este es el caso de España. Los españoles pueden venir a Colombia a disfrutar o pues permanecer en Colombia durante 90 días, prorrogables por otros 90 días como turistas y no van a necesitar ninguna clase de permiso. En Colombia hay 3 tipos de categorías o tipos de visa: la visitante, la migrante y la permanente. Cada una de estas visas tiene subtipos y depende de tu realidad, pues se solicitará la visa que corresponda. Entonces, normalmente los tiempos de estudio para solicitar una visa se pueden extender hasta 30 días calendarios. Sin embargo, si el Ministerio de Relaciones Exteriores requiere una información adicional o necesita más tiempo para el estudio, pues este tiempo se puede extender y la norma no establece un plazo para esta extensión. Es súper importante que todos los extranjeros, mientras están solicitando cualquiera de sus visas, ya sea para trabajar o para estudiar o cualquier tipo de visa, tengan su situación migratoria regular durante todo el trámite de la visa, porque esto significa que si no están en un estado migratorio legal, automáticamente tienen que salir del país. Esto es, se me va a vencer la visa o se me van a vencer los 180 días como español para estar sin ningún permiso. Automáticamente el último día en el que se me vence este plazo, tengo que tengo que salir del país, o si no, pues se corre el riesgo de ser deportada. Es importante, digamos, que para los trabajadores o los extranjeros que vienen a trabajar a Colombia, es importante cuando se vaya a pedir el tipo de visa, ya en un momento para el caso de Isabel se las cuento, se va a tener que contar con los certificados que acrediten la idoneidad y la experticia de ese extranjero para desempeñar ese cargo que se requiere en Colombia. Entonces, siempre que se vaya a solicitar una visa de trabajo, por ejemplo, para el caso de Isabel, le van a solicitar a Isabel y le van a solicitar a la empresa que me está pues que está requiriendo los servicios de Isabel, que justifique por qué necesitan el trabajo de Isabel acá en Colombia sobre otros colombianos. Entonces, digamos que estos son aspectos generales migratorios. Isabel para el año 2023 va a estar como turista, no va a necesitar ningún permiso, pero según el caso de estudio, solamente hasta febrero de 2024 va a tener la visa de trabajo. Bueno, se va a solicitar una visa de trabajo. Esta visa se otorga por 3 años. La duración máxima de esta visa son de 3 años. Normalmente se adquiere esta visa por el tiempo del contrato laboral que adquiere el extranjero, pero
la duración máxima de esta visa son 3 años y pues para este caso digamos que se coincidieron los 3 años, pero si el contrato de trabajo, el término del contrato de trabajo es 2 años, pues será la visa de 2 años y va a tener que renovarla conforme se vaya renovando su contrato laboral. Acá es súper importante un requisito para la empresa y es que esa empresa que necesita las labores de Isabel tiene que cumplir con mínimo 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para efectos colombianos como saldo en sus cuentas bancarias de los últimos 6 meses. Entonces, esto quiere decir que una empresa nueva no puede solicitar que un extranjero trabaje pues en su empresa, en la empresa y tendrá que acreditar, digamos, este saldo en su cuenta bancaria. También va a tener que justificar lo que les decía, la idoneidad de Isabel para venir a ejercer este cargo en Colombia y pues tener mucho cuidado con los tiempos y con el término de visa que se le asigna. Para su familia, solamente se va a poder hay visa de beneficiario, pero su familia solamente va a poder solicitar esta visa una vez ella tenga su visa de trabajo. Ellos van a tener son beneficiarios de ese tipo de visa, es decir, es el mismo tipo de visa la que van a solicitar y solamente procede la visa de beneficiario a su cónyuge o a sus hijos menores de 25 años. Solamente se extiende este beneficio a ellos. Desde los aspectos, y esto ya sería el aspecto migratorio. Para el aspecto legal, pues muy importante que la compañía colombiana siga cumpliendo como si estuviera contratando a cualquier persona colombiana y cualquier reglamentación. Si quieres, podemos avanzar. Desde los aspectos laborales, va a tener que registrar al empleado extranjero en el CIDE, registro en el RUTEC, va a tener que suscribir un contrato laboral o ya sea de prestación de servicios, va a tener que cumplir con todas las prestaciones sociales, pues pagarlas y además va a tener que cumplir con una póliza de salud con cobertura de todo riesgo durante todo el tiempo previsto de la permanencia en el país. Estos son, si no se inscribe en el registro del CIDE y no se inscribe en el registro RUTEC, la compañía puede tener sanciones hasta de 5.000 salarios mínimos legales vigentes, entonces es súper importante que realicen estos registros y pues adicionalmente cumplir con la norma laboral como cualquier otro empleado, ya cuando tenga permiso, cuando ya tenga visa como de trabajo. No va a ser posible que Isabel trabaje de diciembre de 2023 a febrero de 2024, que es el tiempo en el que ella está como turista, no va a poder tener ninguna relación laboral con la compañía colombiana porque todavía no tiene su visa de trabajo y pues todavía no estaría cumpliendo con las normas colombianas para este aspecto. Ahora, desde los aspectos, desde la perspectiva fiscal, si quieres vamos a la otra presentación en aras del tiempo y ya lo aterrizo y combino, digamos que los aspectos generales y el caso de Isabel. Entonces, ¿qué pasa? Es muy parecido a México, si hay un convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y cualquier otro estado del nacional o del extranjero que venga a trabajar a Colombia, pues va a primar el convenio para evitar la doble imposición. Colombia tiene un convenio para evitar la doble imposición. Por regla general, un extranjero se considera, o sea, sin convenio, un extranjero se considera residente fiscal si supera más de 183 días en un periodo de 365 días. Es decir, no se entiende que es durante el 2023 o durante el 2024, sino que se cuenta desde su día de llegada a su día de salida, los 365 días, y dentro de ese periodo tiene que cumplir 183 para considerarse residente fiscal. Entonces, para el 2023, Isabel no es residente fiscal porque no pasa más de 183 días en el territorio colombiano y pues digamos que a partir de 2024, como nos dice que son tres años, va a ser residente fiscal para 2024. ¿Y esto qué significa? Para 2023 ella no va a tener que declarar ni presentar
ninguna declaración de renta en Colombia, también porque es España quien le paga su salario, porque todavía sigue siendo residente fiscal española, y entonces en ese orden de ideas, en virtud del convenio para evitar la doble imposición, se cumplen los parámetros para que solamente se grabe este ingreso en España y no en Colombia, ¿sí? Sin embargo, es importante que en el 2000, como ya se sabe que ella va a empezar a partir de 2024 a trabajar continuamente en Colombia y se va a convertir en residente fiscal, es importante que pues empiece a hacer el trámite del registro único tributario, es el RUT, que ese es nuestro Tax ID, y empezar con el permiso o pues con la visa de trabajo. Entonces, para 2024 ella va a ser residente, va a tener que tributar y declarar y presentar declaración de renta sobre todos los ingresos percibidos en Colombia. Normalmente, respecto a esos salarios que recibe o pues a esas ayudas que recibe para su vivienda, para el automóvil y para la colegiatura, normalmente acá en Colombia se realiza con el expatriado que la compañía incluye estos valores dentro de su salario, porque si no los incluye dentro de su salario, si los pacta como no salariales, no se va a poder deducir eso en el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿por qué? Porque no va a cumplir con los requisitos de deducibilidad de la compañía, que son la necesidad, la proporcionalidad y la relación de causalidad. Entonces, una compañía que ejerce cualquier actividad, pagar colegiatura, pagar el arrendamiento de uno de sus empleados, digamos que no tiene relación con su actividad generadora de renta, y entonces si no los pacta como salario para el extranjero, no se los va a poder deducir de su renta. Entonces normalmente lo que pasa es que le hacen le suman a su salario base estas ayudas, y él como persona natural, el extranjero como persona natural, declara eso como un salario, e igual va a tener que tributar. Acá en Colombia los residentes fiscales tributan es una tarifa progresiva y va entre el 0 al 39%. Entonces, dependiendo pues de su salario y la suma de estas ayudas, él va a estar en alguno de esos rangos, y así es como va a tributar esta persona natural. E igual la compañía va a tener que practicar las retenciones según las bases salariales y según el porcentaje que establece la norma para este caso. Entonces, para el 2024, ella es residente fiscal, tiene que presentar declaración de renta, la compañía tiene que registrarla en el CIRE, en el RUTEC, tiene que practicarle las retenciones en la fuente por concepto de salarios, y bueno, va a tener que tener su visa de trabajo ya al día para poder cumplir con todas las normas legales, tributarias y laborales acá en Colombia. Y eso sería desde la perspectiva colombiana. A continuación, Perú. Primero que todo, buenos días de Lima, Perú, ¿no? El día de hoy se me ha encomendado hablar desde las perspectivas legales, ¿no? Migratorias, fiscales, todo lo relacionado al tratamiento que debe tener un expatriado, ¿no? Un ciudadano extranjero que viene a trabajar acá en Perú. En principio, desde el punto de vista migratorio, todo ciudadano extranjero que ingresa a nuestro país lo puede hacer, digamos, de dos perspectivas. Uno, solicitando una visa, digamos, de visitante temporal, ¿no? A través del consulado peruano en su país de origen, ¿no? Y la segunda forma se aplica más que todo con aquellos ciudadanos o con aquellos países que pertenecen o forman parte de algún convenio bilateral o multilateral que tiene el Perú, ¿no? Como caso de los ciudadanos que provienen del Mercosur, por ejemplo. Ellos pueden ingresar a Perú sin necesidad de requerir una visa previamente. Simplemente al momento de que pasen por los controles migratorios, lo que va a suceder es que se le va a dar un permiso de visita por 90 días, ¿no? Ese permiso de visita puede ser prorrogado por 90 días más, siempre y cuando se requiera o se solicite, digamos, la ampliación de ese plazo, ¿no? Ahora, si este ciudadano o este extranjero
digamos, consigue un trabajo a través de una negociación realizada previamente a su ingreso en Perú o realiza, digamos, una negociación cuando esté de manera temporal durante su visita en Perú, lo que puede hacer en el momento de, digamos, de aceptar una oferta de trabajo, primero que todo tiene que solicitar a Migraciones un permiso para poder firmar un contrato de trabajo. ¿Ya? Una vez que se firma ese contrato de trabajo, lo que se hace, y eso ya lo corre por parte del empleador, es solicitar, en principio, que el contrato de trabajo se apruebe por parte del Ministerio de Trabajo del Perú. Y segundo, posteriormente a la aprobación de este contrato de trabajo, lo que tiene que hacer es, esta empresa es solicitar a la Superintendencia Nacional de Migraciones la visa de trabajo que necesita este ciudadano extranjero para poder laborar acá en el país. Porque sin esa visa de trabajo no puede, digamos, aún empezar a trabajar, ¿no? Entonces, claro, ahora, por otro lado, en Perú tenemos una norma de contratación de ciudadanos extranjeros en el cual establece solamente ciertas limitaciones, ¿no? Existe una limitación de contratación en función a la cantidad de trabajadores que una empresa peruana puede tener en su planilla. Esa cantidad está vinculada, o sea, una empresa no puede contratar más de un 20% de, digamos, ciudadanos extranjeros, ¿no? Y eso se hace una comparación entre la planilla que está, digamos, de ciudadanos peruanos. Otra de las limitaciones que existen en esta norma es que el monto, digamos, de remuneración no debe exceder el 30% del total de planilla que existe, digamos, en esta empresa, ¿no? Y una tercera limitación, ¿no? Es relacionado al tiempo de contratación. Generalmente un extranjero no puede, tiene un plazo máximo de 3 años para ser contratado por esta empresa, ¿no? ¿Existen excepciones? Sí, existen excepciones que básicamente lo podemos, de acuerdo a esta ley, establece que, por ejemplo, si es que el país contratante tiene un convenio de doble nacionalidad, ¿no? En el país de origen, digamos, del trabajador extranjero, podemos obviar de todas estas limitaciones que he comentado hace un momento, ¿no? En el caso específicamente de España, tenemos un convenio de doble nacionalidad y también tenemos un convenio de seguridad social. Este convenio de doble nacionalidad le permite, digamos, al ciudadano español a no estar sometidos a estas limitaciones que da la ley peruana, ¿no? Con respecto a su contratación. Es decir, el tratamiento que se le va a dar a este ciudadano español es como si fuera un ciudadano peruano, en pocas palabras. Igual, en caso del convenio de seguridad social, lo que va a suceder es que el ciudadano español puede solicitar a la autoridad, digamos, de su país de origen, que se le respete en Perú todos los beneficios que tienen, por ejemplo, en lo que es seguro médico, ¿no? Atención médica, y lo que es su régimen de pensión. En Perú tenemos básicamente dos regímenes de pensiones. Un régimen que es estatal público, en el cual las aportaciones que se realizan van a digamos, a un pozo común, pero no tienen carácter acumulable ni tienen carácter de evolución. En cambio, el régimen de pensión privado que tenemos en Perú es todo lo contrario, es un fondo privado del cual está sometido, digamos, a un ahorro futuro en el cual en el momento de que el ciudadano extranjero decida regresar a su país, puede solicitar que todo este fondo de pensión acumulable, o sea, los aportes más los intereses que haya, ganancias que haya generado la administración de este fondo de pensiones, puedan retornar en su integridad a su país de origen, ¿no? Es importante que al momento, digamos, de ya entrar en un acuerdo entre la empresa contratante y el ciudadano, digamos, el futuro trabajador, es que se tenga la existencia de un contrato de trabajo. Como lo mencioné hace un momento, para poder firmar un contrato de trabajo, necesito pedir un permiso ante la autoridad migratoria, ¿no? Y una vez obtenido este permiso, se firma el contrato de trabajo. Lo que hace la empresa contratante es simplemente a través de
aplicativo, digamos, virtual, ¿no? Es ingresar toda la información necesaria, como son los contratos de trabajo, una solicitud, ¿no? de autorización, digamos, de este contrato de trabajo, ¿no? Que se declare que se está cumpliendo con los límites que establece la ley, ¿no? Y pagar las tasas, ¿no? Vinculadas, digamos, al ingreso de este contrato de trabajo. En Perú, prácticamente la aprobación es automática, o sea, basta que se ingrese y, claro, y esté completo toda la información que se pide, la aprobación del contrato de trabajo es automática. Entonces, como paso siguiente, lo que ya hace la empresa es solicitar la visa de trabajo, ¿no? Ante la autoridad migratoria. Igual se ingresa a través de un aplicativo y la autoridad migratoria, bueno, ahí sí se tomará su tiempo, en promedio se estima entre un mes, 2 meses, en el cual se autoriza ya la visa de trabajo. Ahora, con respecto, digamos, por favor, la siguiente presentación. Sí, muchas gracias. Ya, con respecto a los aspectos fiscales y tributarios, ¿no? Todo ciudadano extranjero que ingresa al país ingresa con la calidad de no domiciliado. Ese es el término que utilizamos en la ley del impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, todo persona natural no domiciliada en el país solamente va a pagar sus impuestos, o sea, va a ser grabados sus impuestos por la renta de fuente peruana. En el caso de las rentas de trabajo o rentas de quinta categoría, son consideradas, que son realizadas en territorio peruano, son consideradas rentas de fuente peruana, ¿ya? Para, digamos, cambiar la condición de no domiciliado, el extranjero tiene que tener una permanencia física en el país de más de 183 días, ¿no? Toda persona natural no domiciliada que genera, por ejemplo, rentas de trabajo, se le grava con la tasa del 30% sobre la renta bruta que perciba, digamos, en el periodo en el cual ha ostentado la calidad de no domiciliado. Una vez que, digamos, cumple su permanencia de 183 días en un ejercicio fiscal, por si acaso el ejercicio fiscal en Perú empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, los efectos para adquirir la calidad de domiciliado se cumplen a partir del año siguiente, no del año en que cumplió los 183 días. Una vez que cumpla la calidad, digamos, de persona natural domiciliada, lo que va a suceder es que ya no, adicionalmente a que se le va a grabar la renta de fuente peruana, también se le va a grabar por la renta de fuente extranjera, es decir, la renta que perciba a nivel mundial. Claro que en este caso, en el caso de la renta de trabajo, lo que también sucede es que ya no se le va a grabar con una tasa de 30%, sino se le va a grabar con una tasa escalonada que empieza desde el 8% hasta el 30%. Y se le va a grabar también por la renta neta. Nuestras normas tributarias establecen de que la renta neta se determina en función a los ingresos brutos que perciba este trabajador, ¿no? Menos 7 UITs, que más o menos al año, un estimado son más o menos $9.600 que tiene deducción por todo el año. Ese cálculo del impuesto a la renta lo hace el empleador. O sea, el empleador se va a encargar de pagar sus impuestos. O sea, el empleado no tiene la necesidad de, por ejemplo, de ir ante la administración tributaria para obtener un número de identificación tributaria, ¿no? El empleador como agente retenedor le va a pagar todo lo relacionado al impuesto a la renta, las retenciones que haga de acuerdo al sistema de pensiones que elija, digamos, el empleado, ¿ya? Y en el caso de por el tema de atención médica, el empleador está en la obligación de aportar ese pago, no se le retiene al trabajador. Entonces, por otro lado, cada vez que un ciudadano extranjero salga del país y obtenga rentas digamos, de cualquier naturaleza, así sea renta de trabajo
rentas de capital, ¿no? Tiene la obligación de, al momento de pasar por los controles migratorios, de declarar, o en este caso, si posee, por ejemplo, solamente está percibiendo rentas de trabajo, tiene que solicitar a su empleador un certificado de rentas y retenciones. Entonces, ese certificado de rentas y retenciones es más que todo una obligación formal nada más, ¿no? Y lo que se hace simplemente es un tema declarativo, pero sí está en la obligación de, digamos, de presentarlo ante las autoridades migratorias. En cuanto a las obligaciones que existen, digamos, por parte del empleador, al inicio, digamos, de su contratación, todos los trámites desde el momento en que se firma el contrato de trabajo, corre por parte del empleador. Ya, con respecto al caso práctico, ¿no? Isabel, al haber permanecido más de 183 días durante el ejercicio 2023, ya prácticamente durante ese ejercicio tiene la calidad de no domiciliado, pero a partir del 1 de enero del 2024 cambia su situación tributaria y ya puede, digamos, ser considerada como domiciliada. Los gastos de traslado, por parte, digamos, asumidos por la empresa, no son considerados como renta de trabajo, o sea, no son computables para efectos de cálculo de su impuesto a la renta. Tanto los gastos de traslado, como son la mudanza, los pasajes aéreos, digamos, y la empresa en los 3 primeros meses que está asumiendo, digamos, la renta en la vivienda que está ocupando Isabel, tampoco van a ser considerados como parte de su renta de trabajo. Recién a partir del 4.º mes, en los casos de los pagos de alquiler, van a ser, digamos, sumados a su renta de trabajo, ¿no? Los gastos de viaje que haga una vez al año por vacaciones tampoco van a ser, digamos, computables para efectos del cálculo del impuesto a la renta. Y lo que son los gastos de vehículo, por condición de trabajo, los asume la empresa, no forma parte, digamos, de la renta de Isabel, ¿no? Y lo que sí la empresa va a tener que justificar basado en el principio de causalidad la deducción de este gasto, ¿no? Después, por el ejercicio 2024, bueno, sí, yo les comenté que en el caso de España no tenemos un convenio de doble imposición. En algunas veces firmó, pero no fue aprobado por el Congreso peruano. Entonces, el tratamiento va a ser según las normas generales, ¿no? Una vez que Isabel termina, digamos, su contrato, ¿no?, de trabajo acá en el país, el empleador va a tener la obligación de tramitar su permiso de salida, ¿no? Se va a tener que coordinar con el fondo de pensiones para que puedan hacer traslado, digamos, de sus fondos que han sido administrados digamos, por este fondo de pensión privado, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, todo lo que referente a lo que les puedo comentar sobre Perú. Entonces, doy pase a Camila Riquelme para que vea la parte de Chile, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. ¿Podemos pasar la slide de Chile, por favor? Melissa. Bueno, pues mientras me presento, muchas gracias a Mazars México por tenernos hoy día acá. Mi nombre es Camila Riquelme, como ya comentaron en un comienzo, soy abogada, gerenta del área legal de Mazars Chile. Bueno, como sabemos, acá tenemos un caso en donde una nacional española, Isabel en este caso, viene a trabajar durante el año 2023 de manera esporádica, cumpliendo 183 días en el país, y durante el 2024 ya de una manera permanente. Nosotros, para partir, tenemos que tener presente ciertos conceptos y cierta normativa aplicable que tenemos que analizar para el caso de Isabel. En primer lugar, la normativa local de Chile, que sería el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta y las normativas migratorias, en donde podemos establecer conceptos locales, tanto de residencia como de domicilio.
Vamos también a ver los convenios para evitar la doble tributación, los convenios de seguridad social y una ley especial que es la 18.156 que establece una exención para el caso del pago de seguridad social. En cuanto al primer concepto de residencia a domicilio, en la normativa local interna se establece que se constituirá una residencia en nuestro país cuando la persona extranjera venga a pasar un periodo de 183 días o más dentro de un periodo de 12 meses cualesquiera. Esto significa que no va a ser dentro de un año calendario, sino que lo vamos a contar, al igual que en el caso, por ejemplo, de Colombia, dentro de, desde el minuto que entre hasta el minuto que se vaya. Dentro de los primeros 3 años de habiéndose constituido residencia a domicilio, se va a tributar sobre las rentas de fuente chilena únicamente, lo que nosotros conocemos acá como un tax holiday, y durante ya el 4.º año se va a comenzar a tributar sobre las rentas de fuente mundial. Acá normalmente todos los residentes chilenos tributan sobre sus rentas de fuente mundial, entendiéndose todas aquellas que reciban tanto en Chile como afuera. Vamos a ver ahí después la diferencia con la renta de fuente local. Y además tenemos que tener presente el tipo de visa con la que la persona entra, visa temporal o visa definitiva. Nosotros también tenemos el concepto de la visa de turista, no obstante esta no permite hacer trabajo remunerado, por lo tanto es necesario que puedan tener su visa, ya sea temporal o definitiva. En cuanto a los convenios para evitar la doble tributación, Chile hoy día tiene 37 convenios vigentes, entre los cuales se encuentra España, por lo cual tenemos que aplicarlo, principalmente porque también establece un concepto de residente. El concepto de residente hoy día está alineado con lo que es la normativa local chilena. La normativa local chilena decidió alinearse con la OCDE y establecer el mismo concepto. Por lo tanto, lo que mencionábamos de los 183 días dentro del periodo de 12 meses es el mismo que vamos a aplicar en el concepto interno por el convenio. Además, también se establecen normativas particulares respecto de las rentas del trabajo dependiente que podríamos aplicar en el caso que hubiese un caso de doble tributación. Por otro lado, también tenemos los convenios de seguridad social que van a aplicarse para el caso de el cumplimiento de cotizaciones previsionales de la persona que viene a trabajar. En Chile, las personas que vienen a trabajar deben cumplir con sus cotizaciones previsionales. Esto se hace acá a través de la salud, ya sea a través de FONASA o ISAPRES, a través del Fondo de Administrador de Pensiones, entre otros. Chile hoy día tiene 27 convenios vigentes, también entre los cuales encontramos España. Y por último, que esto viene a ser una excepción al convenio de seguridad social, es la ley que ya había nombrado, que es la ley 18.156, que establece esta exención al cumplimiento previsional en Chile cuando se cumplen ciertos requisitos, que serían en el caso de que sea un técnico o un profesional que venga a realizar un trabajo en Chile y que mantenga su seguridad social en el país de origen, o sea, en este caso, por ejemplo, en España, y que voluntariamente y de manera expresa renuncie a cumplir con su cotización previsional en Chile. Por favor, si podemos pasar a la siguiente slide. Bueno, como decíamos en un comienzo, dentro de la normativa tanto de convenios como la normativa local, tenemos que decidir si es que existe o no una residencia a domicilio, dependiendo de la situación en particular. Nosotros sabemos acá que Isabel viene dentro del año 2023, 183 días, y por lo tanto ya al 184 sabemos que va a constituir una residencia. No obstante, tenemos que entender que en Chile también tenemos el concepto de domicilio que se ha entendido por el Código Civil como la residencia más el ánimo de permanecer. El ánimo de permanecer es un concepto bastante ambiguo, por lo que la doctrina ha contenido y analizado ciertos conceptos que tenemos que tomar en cuenta para entender si es que hay domicilio. ¿Y por qué es importante esto? Porque el domicilio se entiende constituido desde el día 1 en que la persona llega al país. Entre estos vamos a entender si es que la persona que viene a trabajar, en este caso Isabel, viene con familia, si es que la familia se constituye también de hijos, si es que estos se enrolan en un colegio, si es que adquieren o arriendan una casa, habitación o vehículos, también el tipo de visa que tienen, si es que llegan con una visa temporal o sujeta a contrato, y su contrato de trabajo también, su contrato laboral. El contrato laboral, al igual que en el caso de los otros países, también generalmente va antecedido de una carta de asignación, hay una carta de ofrecimiento o una carta de oferta,
en donde se establecen las condiciones del trabajo que se va a realizar. Nosotros en el caso de Isabel particularmente vamos a ver que se cumple con la mayoría de estos conceptos en el domicilio, ya que viene con su familia, sus chicos se enrolan en el colegio, y la empresa en Chile la ayuda a adquirir una casa y a adquirir vehículos. También vamos a ver que parte con el trabajo laboral, o sea, con el contrato de trabajo, y por lo tanto va adquiriendo el domicilio desde el día 1. Habiéndose constituido entonces la residencia a domicilio, tenemos que tener en cuenta que solamente va a tributar sobre sus rentas de fuente chilena durante los 3 primeros años. ¿Y qué vamos a entender como rentas de fuente chilena? Aquellas que provengan de bienes ubicados en el país, aquellas que provengan también de actividades desarrolladas en Chile, aquellas también que provengan de regalías por el uso o goce o explotación en Chile de propiedad intelectual o industrial, o de acciones o derechos de una sociedad anónima o una sociedad por acciones o de personas. En este caso nosotros sabemos que Chile, o sea que Isabel en Chile va a tener una remuneración y por lo tanto que tiene que tributar sobre esa renta. Bueno, acá bajando ya el caso en particular que nosotros tenemos, sabemos que antes de que ella constituya una residencia o domicilio en Chile, va a ser tratada como una no residente y por lo tanto cualquier remuneración que llegue a recibir en Chile va a estar sujeta a una tasa de impuesto adicional que puede ir de un 0 a un 35%. No obstante, habiéndose constituido su residencia y o domicilio, durante estos 3 primeros años solamente va a tributar sobre su renta de fuente chilena. Acá tenemos que hacer hincapié en un punto en que ella va a recibir su primera renta por su trabajo en Chile desde España. No obstante, se reciba desde afuera, igualmente vamos a entender que su renta va a ser de fuente chilena porque proviene de una actividad realizada en el país. Y por lo tanto va a tener que tributar con la normativa local, esto es impuesto único de segunda categoría e impuestos finales de global complementario, ambos que son tasas progresivas del 0 al 40% que va a depender de su renta total. En este caso también tenemos que tener en cuenta que ella puede cumplir acá con sus obligaciones sociales y tener sus cotizaciones previsionales obligatorias. No obstante, al tener un cargo profesional de gerencia, puede aplicar a la ley de exención de su cotización previsional, estableciendo que va a mantener su cotización previsional en España y que de manera voluntaria y explícita renuncia a hacer pago acá en Chile de ello. Desde el 4.º año que Isabel esté en Chile, si es que se mantiene más de este tiempo, va a tributar por sus rentas de fuente mundial, entendiéndose que cualquier renta que reciba, por ejemplo, si tiene arriendos en España y recibe una renta desde eso, también van a tributar en Chile. No obstante, acá tenemos que tener presente que es aplicable el convenio para evitar la doble tributación y la normativa local también que establece beneficios de créditos que se pueden aplicar al momento de recibir esta renta y no tener que tener una doble tributación sobre las mismas rentas. Bueno, esto es una pincelada general a lo que es la tributación de un expatriado en Chile y cualquier duda puede ser al final. Ahora doy el paso a Uruguay con Rosario. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como para comenzar a tratar el tema del caso de estudio, vamos a comenzar mencionando que desde el punto de vista migratorio, las posibilidades que tiene todo extranjero que ingresa a nuestro país son, por ejemplo, la de gestionar la hoja de identidad provisoria. Esto es un trámite que expide una autorización para estar en el territorio nacional por un plazo inferior a 180 días. Lo gestiona frente a la Dirección Nacional de Migración y allí deberá acreditar la actividad que da origen a esta solicitud y la fecha en la que va a finalizar, como algo esporádico. Otra opción que tiene es la residencia temporal, que también la gestiona frente a la Dirección Nacional de Migración, que una vez otorgada esta residencia es habilitado a trabajar por el plazo inicial de 2 años y puede ser prorrogado por otros 2 años más. Y como otra opción, ya cuando tienen la intención de permanecer o instalarse de forma definitiva en el territorio nacional, pueden gestionar la residencia permanente, que también se gestiona de igual manera que las anteriores en la Dirección Nacional de Migración, pero esta cuando es habilitada toma carácter definitivo. Desde el punto de vista legal, el empleador
puede contratar al trabajador extranjero siempre que cuente con la constancia de residencia legal en trámite, que puede ser cualquiera de las opciones que mencionamos anteriormente, y puede registrarlo con el pasaporte o con el documento que ingresa al país. Mientras tanto, se encuentre gestionando el documento de identidad uruguayo para luego regularizarlo en ese aspecto. Por otro lado, se recomienda siempre contar con un contrato laboral que refleje las condiciones de relación laboral que va a tener, tanto sea los datos filiatorios de cada una de las partes, obviamente, pero también las demás condiciones como salario, horarios y demás cosas que hayan pactado de común acuerdo. Cuando la persona sea enviada desde otro país a trabajar, por ejemplo, en una sucursal de la empresa aquí en nuestro territorio, y siempre que el país de origen tenga convenio vigente en cuanto a seguridad social con Uruguay, en ese caso puede presentar el contrato de origen, o sea, de su país de origen, y va a tener vigencia en nuestro territorio. Por otro lado, también el empleador debe dar de alta en la nómina de la empresa uruguaya ante el organismo de Contralor, que en Uruguay es el Banco de Previsión Social, que en adelante llamaremos BPS, y que esto se podrá gestionar también con el pasaporte o con el documento con el que ingresa a nuestro territorio, en tanto se encuentre en trámite la gestión de la cédula de identidad, que es nuestro documento. Mientras dura el trámite del documento uruguayo, la persona no adquiere cobertura de salud a través de FONASA o SNIS, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, aunque sí va a estar realizando los correspondientes aportes. Más allá de esto, que es el sistema general de cobertura de salud que mantienen todos los trabajadores nacionales, puede también contratar un seguro de salud privado y de igual manera va a tener la cobertura de salud. Por otro lado, el trabajador, una vez que es dado de alta, va a estar cubierto con el seguro de accidentes, que es obligatorio para todo empleador y que lo brinda el Banco de Seguros del Estado, que esto lo que hace es cubrir al trabajador en caso de accidentes eventuales o enfermedades propias del trabajo. Desde el punto de vista ya del empleado, el empleado va a realizar los aportes personales a la seguridad social, que estos aportes pueden encontrarse entre el 19,6% a 23,1% de sus ingresos, dependiendo de su situación familiar, esto es si tiene hijos o tiene cónyuge, y estos aportes el empleador los retiene mensualmente y es el encargado de volcarlos a BPS. En regla general, estos aportes aplican sobre la materia grabada y pueden alcanzar tanto al salario como a las demás partidas brindadas por parte de la empresa, que como por ejemplo menciona este caso sería la educación, el automóvil o el alquiler de la vivienda. Pero va a depender de las cualidades que tenga cada una de estas partidas, que se deberán analizar de manera pormenorizada para determinar si están alcanzadas o no por los aportes. Mencionados estos aportes, cabe comentar que tenemos una particularidad, ya que hay convenio firmado entre Uruguay y España por el aporte a la seguridad social. Por lo tanto, si hubiera en Uruguay una empresa que se rige de acuerdo a alineamientos de una propietaria del extranjero, esa empresa es considerada sucursal y en ese caso el trabajador puede aportar a la seguridad social uruguaya o puede solicitar el traslado temporal. Si la persona extranjera solicita ese traslado temporario, le permite al trabajador que es enviado desde el extranjero a desarrollar actividades aquí en Uruguay, continuar amparado las normas de seguridad social de su país, que en este caso sería España. El requisito para que los trabajadores extranjeros en Uruguay, que previo al traslado, la empresa debe presentar ante BPS los contratos de estos trabajadores, donde conste la opción por permanecer amparado a su país de origen. Estos traslados tienen en principio una vigencia de 24 meses, pero se pueden prorrogar por un plazo similar. Podemos pasar a la siguiente slide. Y acá vamos a ver en cuanto al aspecto fiscal, que la persona ingresa al país durante el 2023 y será considerada como residente fiscal en el extranjero,
como Uruguay tiene un convenio de doble imposición con España, de acuerdo a la ley 18.730, el impuesto que la empresa uruguaya debería retener, que es el IRNR, no aplicaría, siempre y cuando esta persona extranjera proporcione el certificado de residencia fiscal de España. Durante el 2024 ya será residente fiscal en Uruguay y tendrá la obligación de reportar sus ingresos obtenidos en Uruguay, teniendo como obligación tramitar la residencia fiscal uruguaya. Por ser residente fiscal de Uruguay, deberá pagar el impuesto a la renta de las personas físicas, que es el IRPF. Este impuesto lo que hace es gravar las rentas obtenidas por todas las personas físicas con un sistema de tasas progresivas que van del 0 al 36%. En este caso será el empleador quien tendrá la obligación de realizar las retenciones mensuales sobre el sueldo que perciba a modo de anticipo y en el mes de diciembre realizar un ajuste anual como cierre de ese impuesto. Cabe aclarar que a diferencia de varios países de Latinoamérica, Uruguay tiene criterio de la fuente en lugar de renta mundial, si bien tiene algunas excepciones donde existe la extensión de la fuente, y por esta razón no deberá declarar los ingresos mundiales, sino solo los ingresos que perciba en Uruguay. Otro tema a considerar como caso hipotético es que la persona fuera residente fiscal en ambos países, de acuerdo a la normativa interna de cada uno de ellos, y en esa hipótesis habría que determinar qué país gana, digamos, la residencia. Esto se puede analizar con la regla del desempate, que la regla lo que dispone es que se considerará residente solamente del estado donde tenga una vivienda permanente a disposición, y en el caso que en ambos países tuviera esa característica, se deberá analizar en qué país mantiene relaciones personales y económicas más estrechas, lo que sería el centro de intereses vitales. Entonces, el país en que cuente con esa característica será residente fiscal de ese país. Otra observación que puede llegar a ocurrir es que si la empresa se configura como usuaria de zona franca, los empleados extranjeros que allí trabajen pueden optar por no realizar aportes a la seguridad social. En este caso aportarían únicamente IRNR, que es el impuesto a la renta de los no residentes, y que grava todas las rentas que perciba con una tasa de 12%. Esto también lo retiene el empleador y posteriormente es el encargado y responsable de volcarlo a DGI, que es la Dirección General Impositiva. Bien, estos serían los principales aspectos a tener en cuenta una vez que llega un extranjero a trabajar en nuestro país. Por lo pronto, damos paso a Adrián, que hará la presentación por parte de Argentina. Hola, Adrián. Adrián, no sé si nos escuchas. No escuchamos tu micrófono y se escucha un ruido un poquito extraño. No te escucho. ¿Te parece bien si pasamos a Venezuela en lo que vuelves a entrar o sea, salir y entrar para arreglar el tema del micrófono porque no te escuchamos y más bien se escucha un ruido extraño? Entonces, si quieres salir de la sesión y volver a entrar y mientras damos paso a Tommy con Venezuela. ¿Les parece bien? Muchas gracias. Hola, gracias a todos por conectarse y gracias por permitirme dirigirme a todos ustedes. Bueno, en beneficio del tiempo, vamos a la primera slide que les quiero mostrar. Como ustedes verán ahí en el slide, hay todo un catálogo de las visas que operan en nuestro país y la lámina contiene también y ciertos aspectos legales que hay que cuidar. En el caso de estudio, bueno, aplicará una visa de transeúnte laboral denominada ITRL. En el caso de Venezuela, si la visa se está tramitando desde el exterior, lo hace a través de la embajada y del capítulo consular de la embajada.
En caso de que se haga de aquí en Venezuela a través de la empresa que lo va a contratar, se presenta la solicitud ante el Ministerio de Interior y Justicia y la ratificación del caso en concreto debe hacerse por el Ministerio del Trabajo. Vale acotar que la familia del interesado, del trabajador, también tiene que tener una visa y presentarlo los menores de 18 años y la cónyuge, que se llama visa transeúnte familiar. Como ya dije, la visa la tramita el patrono o empresa contratante. Existen ciertas excepciones para el caso de artistas, deportistas y prensa que la tramita el representante. Y bueno, en cuanto a los requisitos, para mencionarle algunas generalidades, requiere un pasaporte vigente por un mínimo de 6 meses, por supuesto fotografías, pago de los derechos del servicio consular, requiere una autorización del Servicio Autónomo de Inmigración, el SAIME venezolano, y dos cosas importantes, que es la acreditación de los títulos y la experticia que tiene el sujeto, para demostrar que de verdad está calificado para el trabajo en cuestión. Y por último, un certificado médico. En cuanto a los aspectos legales que deben cuidarse, bueno, concretamente y en resumen, es imprescindible un contrato escrito de trabajo que debe presentarse al Ministerio del Trabajo. La responsabilidad del patrono, en el caso de que no se concrete la relación laboral o se rescinda, debe estar bien explicitada en ese contrato para que el expatriado pueda ser trasladado nuevamente a su país de origen. Ese trabajador, desde que ingresa al país, tiene fuero laboral y se le aplica todo el derecho interno venezolano como a cualquier otro trabajador. Y las cartas de invitación o que el grupo tenga de acuerdo también puede ser prueba para el caso de demostrar la relación laboral. En la otra lámina tengo los aspectos fiscales. Yo voy a separar esto a los efectos del tiempo y de la parte didáctica en residentes y no residentes, porque en Venezuela la tributación de los no residentes es muy sencilla cuando se trata de sueldos, y básicamente es una retención flat del 34% que se le practica en la fuente por parte del pagador al beneficiario. El no residente recibe al final del año un resumen, mensualmente una demostración de la retención y del pago, y al final del año una lista de sus remuneraciones de todo el año y las retenciones que le practicaron, y declara su renta, a lo cual le detrae el impuesto que le haya retenido mensualmente. Entonces, por eso los no residentes los voy a dejar afuera, y concentrándonos en los residentes, que es el caso que nos ocupa. Bueno, lo primero que hay que ver en el caso de Venezuela es la aplicación de un tratado. Siempre que se va a ver el elemento de transnacionalidad, en un caso de tributación, hay que ver si aplica un tratado de doble tributación entre los dos países o los residentes, y existe en el caso de Venezuela un tratado entre Venezuela y España que arriba a 20 años, fue celebrado en el año 2004. Esta persona pasa a ser, de acuerdo con el tratado, residente, el caso de Isabel, porque el conteo en Venezuela es 183 días de manera continua y discontinua en el año que estoy declarando, en el año anterior. Partiendo de esa base, que es lo que me interesa dejarle como idea, vamos a partir de que Isabel es residente, y al ser residente tiene que declarar sus rentas por sueldo. A los sueldos en Venezuela se les considera enriquecimiento neto y se le puede detraer una serie de desgravámenes limitados unos y no limitados otros, que están específicamente en la ley. En el resumen de la presentación pueden ver cuáles son específicamente esos desgravámenes. Existe también la opción de presentar un desgravamen único, ya desfasado hoy por el tema de la hiperinflación que aplica en Venezuela, y en vez de utilizar los desgravámenes específicos, limitados y no limitados, que establece la ley, tiene otro único que se le detrae a la renta y se le aplica una tarifa progresiva al impuesto resultante. Partiendo de la información y lo que está en el ejercicio, bueno, el sueldo de Isabel va a ser gravable, el colegio también va a ser gravable. La asignación del automóvil, yo le puse no, porque he visto casos en donde el automóvil lo tiene la empresa en propiedad, lo deprecia y simplemente lo tiene asignado a la persona,
y no hay en el acuerdo de trabajo un ítem referido que eso se le va a considerar en su paquete de remuneración. Y en el caso que haya sido contratado de esa manera, pues por supuesto será enriquecimiento gravable. La ayuda para la casa es enriquecimiento patrimonial para Isabel, será gravable, y el viaje a España, en vista de que el ejercicio, para que tengan una idea, dice que se pactó en su contrato, pues también será gravable la parte que se le asigne a Isabel. Básicamente, para ir cerrando la presentación que corresponde a Venezuela, el elemento crucial es un elemento temporal de determinar si la persona tiene 173 días en el año corriente o en el año anterior. Y partiendo que este es residente, él tiene unas obligaciones donde tiene que ir presentando, donde tiene que presentar al inicio del año un formulario para que el patrono sepa las retenciones, el porcentaje de retención que le va a aplicar cuando le pague sus remuneraciones. Evidentemente tiene que presentar su declaración de rentas. Puede tener otras oportunidades donde varía el porcentaje de retención informado al inicio del año porque varió la remuneración, las cargas familiares, etc. Es recomendable, muy importante, cuando vaya saliendo del país tener una copia de la demostración del pago de los impuestos porque la autoridad tiene la atribución de poder solicitárselo y tener a la mano todos los comprobantes de los desgravámenes que va a solicitar en su declaración. Por último, disculpen que se le ha dado esto, pero el tiempo nos apremia, el patrón también tiene ciertas obligaciones donde tiene que exigirle al beneficiario ese formulario que yo decía para saber qué porcentaje de retención le va a aplicar a la fuente. En el caso de los residentes, tiene la obligación de entregar un resumen de dichas remuneraciones y es muy importante cumplir con el withdraw, la retención en la fuente, porque eso sí tiene actualmente en Venezuela unas multas muy importantes. Por último, el call to action en este caso es que cualquier duda, por favor, contacten a Mazars Venezuela. Nosotros tenemos un doing business donde presentamos todo este listado de obligaciones tanto para el empleador y el trabajador que deben presentarse por obligaciones tributarias en Venezuela, el cual está a su plena disposición. Esto es todo lo que puedo resumirles para el caso de Venezuela. Entonces le doy el pase a los coordinadores del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Tommy. Regresamos con Adrián a ver si funciona. ¿Me escuchan ahora? Listo, te escuchamos perfecto. Adelante. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, el slide, por favor. Bien, como marco general, en Argentina, cuando va a venir un expatriado, es importante tener en cuenta aspectos migratorios, fiscales y legales, ¿no? En general, y como punto de referencia, cualquier extranjero que venga al país, que no sea por un motivo de recreación y que sea para trabajar, necesitará contar con una visa de trabajo. Esa visa de trabajo puede ser transitoria, temporal o permanente. Dentro de las transitorias son aquellas recomendadas para trabajos de artistas, científicos, que van a actuar en el país por tareas remuneradas o no remuneradas, por un cierto lapso de tiempo. Luego tenemos las temporales, que ya tienen distintos tipos, o sea, aquellas que son aplicables a residentes del Mercosur, que tienen un determinado tratamiento. Luego tenemos aquellas que son específicas para gente que viene con un contrato de trabajo, ¿no? En la cual ya va a ser un trabajo en relación de dependencia. Y tenemos otras que tienen que ver con lo que son la asignación de trabajos de relocación de personas a empresas públicas o privadas, ya sea tareas de directivos, personal científico, consultores, etc. Finalmente, la residencia permanente es aquella residencia cuando alguien aplica con el fin de permanecer en el país, ya sea por un tema de arraigo o de vínculos familiares, y lo que dispara este tipo de residencia es la condición de residente fiscal. Es importante que cualquiera de estas visas sea tramitada en el país donde vive el extranjero y donde se encuentra la dependencia consular de la República Argentina, para lo cual va a tener que presentar diversa documentación, entre la que se puede nombrar a modo de ejemplo no taxativo. Tenemos el contrato de trabajo, un certificado de residencia habitual en ese país, ¿no? Un certificado de antecedentes penales, etc. La Dirección Nacional de Migraciones puede pedir ampliar esta información, depende del caso. Una condición muy importante a tener en cuenta es que la empresa argentina que vaya a requerir los servicios de un extranjero deberá inscribir el contrato en el RENURE, que es el Registro Nacional
para requirientes extranjeros. Bien, ahora lo que tendríamos que ver es los aspectos fiscales. En general, en Argentina, la ley dispone que hay dos tipos de sujetos, los residentes y los no residentes. ¿Cómo se define esta condición? Bueno, son residentes aquellos o que tienen la residencia permanente en el país o que sin haberla obtenido han permanecido en el mismo por 12 meses y sus ausencias temporarias no superan los 90 días. En este caso, tiene efecto desde el primer día del mes subsiguiente al cual se verificó la condición. Es decir, que si esto sucedió el 1 de enero de 2024, empieza a regir el impacto desde el 1 de marzo del 2024. En el sentido contrario, los que son no residentes son aquellos o bien que tienen una residencia permanente en el extranjero o aquellos que hayan permanecido fuera del territorio argentino por un periodo de 12 meses, no considerándose la presencia dentro de 90 días, que no excede este plazo, un punto que altere dicha condición. En el mismo sentido que el anterior, el efecto será a partir del primer día del mes subsiguiente a cual se verifique la condición. Bien, el punto aquí es que ya definimos quiénes son residentes y quiénes son no residentes. ¿Por qué? Porque la norma fiscal argentina dispone que aquellos que son residentes tributarán por el criterio renta mundial, rentas en el país y en el exterior, mientras que los que son no residentes tributarán exclusivamente por renta de fuente argentina. Es importante tener en cuenta que los residentes presentarán, en tal caso de corresponder a una declaración jurada anual, a una tasa progresiva hasta el 35%. Los no residentes, aquí hay que hacer una salvedad. Existe en la norma un régimen específico de retención de pago único y definitivo para aquellos que presten servicios en el país o que estén empleados. Hasta 6 meses tendrán una retención que será el 24,5%, que eso surge de aplicar a la presunción del 70% establecida en la norma la alícuota del 35%. Por otra parte, existe para aquellos no residentes que tengan la intención de permanecer en el país por razones de índole laboral o de índole diplomática o cualquier otra, un régimen en el cual solamente van a ser considerados las rentas de fuente argentina. En el mismo sentido que el anterior, tributarán una tasa progresiva hasta el 35% y en general están sujetas a una retención en la fuente. Bien, a modo de resumen, como obligaciones del empleado y del empleador en esta etapa, tenemos que el empleado deberá obviamente obtener la visa de trabajo, obtener el contrato inscripto en la RENURE, tener la inscripción fiscal, es decir, obtener lo que es la clave única de identificación tributaria en el fisco argentino y tener un domicilio fiscal. Y cuando ya cese sus tareas, siempre y cuando no haya adquirido la condición de residente, porque si la adquirió tendrá que cumplir con todo lo que son las comunicaciones de cese, no deberá ser mucho más, porque de eso ya, digamos, ya estará como un sujeto que cumplió su tiempo en el país. Bueno, con referencia al caso práctico, o sea, que mencionamos al principio, tenemos que Isabel en el 2023 va a ser un sujeto no residente que al estar menos de 6 meses, en caso de que llegue a realizar alguna actividad, estará sujeta a la retención de pago único y definitivo al 24,5%. Mientras que en el 2024, ahí pueden surgir dos situaciones. O que tenga un contrato laboral y que se encuentre debidamente acreditado, como dice el ejemplo, que en ese caso sería un no residente con permanencia permanente en el país, o bien si ese contrato no es considerado y no sean las condiciones, que sea un residente fiscal. En definitiva, la empresa deberá actuar como agente de retención sobre no solamente el sueldo, sino todo aquello que perciba como colegio, auto, vivienda, todo lo que tenga que ver con ello. La declaración jurada anual informativa o terminativa de corresponder
será cuando se superen determinados parámetros y se cumplan ciertas condiciones. Las rentas, obviamente, que tengan que ver, que abone la empresa española y se conecten con actividades desarrolladas en Argentina, serán consideradas de fuente argentina y deberán tributarse por ellas. Es importante mencionar algo que es muy reciente, que hacia fines del 2023 se introdujo un cambio en la ley de impuesto a las ganancias, que es algo que está, digamos, en cualquier momento este nuevo gobierno piensa en derogarlo, pero que ahora está vigente, que para los empleados en relación de dependencia que no tengan un cargo de director, síndico o miembro del Consejo de Vigilancia, tributarán por lo que es un impuesto cedular, que es específico, sin ningún tipo de deducción de gastos, y lo único que será deducible serían 180 salarios mínimos vitales y móviles al año. Con lo cual lo que quiero decir es que si Isabel encuadra como un empleado y no como un directivo, estará bajo este régimen y se le retendrá por el excedente. A modo de ejemplo, 180 salarios mínimos vitales y móviles al tipo de cambio vigente serían $44.000 al año, una cifra que no es tan significativa en los términos de las remuneraciones de los expatriados. Finalmente, para concluir, tenemos que, a modo de resumen, Isabel tendrá que obtener la visa de trabajo en el consulado del exterior, obtener su quit y realizar las comunicaciones pertinentes. Es importante esto porque la pérdida de residencia, en caso que haya adquirido la condición de residente, no basta con que transcurra el plazo temporal, sino es importante que haya comunicado al fisco para que tenga efectos necesarios en su situación fiscal. Eso es todo por el lado de Argentina. Muchísimas gracias, Adrián, y gracias a todos nuestros panelistas. Vamos, sin más preámbulo, a la sección de preguntas y respuestas, ya que tenemos algunas muy interesantes. Entonces, comienzo directamente con la primera. Me parece que es específicamente para México. Y dice, en México no estaría exenta la persona de obligaciones mexicanas en caso de que el contrato esté celebrado con país extranjero, sin importar la nacionalidad del empleado. Es decir, puede ser un empleado mexicano, pero con un contrato en Estados Unidos, y más bien estaría sujeto a la regulación de Estados Unidos, aunque trabaje en oficina mexicana. ¿Esto es correcto? La respuesta sería, gracias Meli, la respuesta sería no. Básicamente es importante recalcar que el lugar de donde sea contratado el empleado o el lugar desde donde reciba su salario una persona no va a definir la fiscalidad ni las implicaciones tributarias en el país, ya que tratándose de salarios, para efectos de una persona que se encuentra físicamente viviendo en México, aunque tenga un contrato en el extranjero o aunque tenga una remuneración pagada desde el extranjero, va a estar sujeta a tributación de México. En este caso, y también podríamos responder la pregunta, es, ¿podría llegar a estar exento, por ejemplo, aterrizándolo en el caso, en el año 2023, si se cumplen con 3 requisitos muy importantes que habíamos mencionado? Es, 1, que nada se haya pagado en México, que no existe una empresa mexicana que esté pagando beneficios o, por ejemplo, la ayuda para la renta, y que esta persona no haya superado 183 días en un periodo de 12 meses. Para efectos específicos del 2023, en el caso de Isabel, sí podría llegar a estar exenta si se cumple con esos 3 requisitos. Pero por el otro lado, para futuros años, si tiene un contrato extranjero, tendríamos que revisar su situación y sí tendría que estar pagando impuestos en México, aunque ni siquiera pase el dinero por una cuenta mexicana. Gracias. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta más. En 2023 no se presentará declaración en Colombia, ya que legalmente puede percibir ingresos. ¿Esto es correcto? Quizá nos pueda ayudar Colombia a responder esta pregunta. No te escuchamos. Creo que no se escucha, Paula. No, no la escuchamos. Bueno, también creo que por respeto para todos nuestros panelistas y quienes nos acompañan el día de hoy, vamos a responder esta pregunta por correo electrónico a la persona que la realizó.
y también todas aquellas que hayan quedado por responder. Con mucho gusto les daremos seguimiento a través de correo electrónico. No nos resta más que agradecer a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a los participantes, los panelistas de la región Latinoamérica. De verdad un gusto tenerlos en este webinar y pues los seguimos esperando e invitando a nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Chao.